Capítulo 4. Conociendo al único. Saber la historia que estoy a punto de decirte es muy importante para que tú realmente comprendas de manera inmediata el propósito de tu vida. Léela detenidamente y deja que la información fluya a través de ti, como el agua penetra en el suelo en búsqueda de la semilla húmeda. He escuchado muchas predicciones e historias acerca del 2015, pero nada me había preparado para aquella reunión que tomó lugar en el octubre temprano. Había habido una serie de meses muy interesantes e intrigantes y días dentro de este año y este periodo de tiempo. Para mí, un día interesante e intrigante ocurría exclusivamente y en soledad durante la meditación. Mi rutina diaria consistía al menos de una larga sesión de meditación, usualmente en la mañana, combinado con más tarde pequeñas sesiones de oración, tai chi, qigong, ejercicios tibetanos y contemplaciones meditativas o meditaciones contemplativas. También me encantaba ejercitar mi cuerpo y cada vez que tengo el tiempo me ejercito un poco, especialmente con ejercicios de abdominales y lagartijas sobre mis dedos. Ambos series de ejercicios me ayudan bastante a limpiar y a activar los dos meridianos principales, que serían Duma y Reinman, sobre la espina y sobre el frente del cuerpo, así como los 12 meridianos secundarios de las manos y las piernas. Por supuesto, también hago algo de estiramiento del cuerpo y ejercicios de movilidad para los músculos y los huesos. En mi esfuerzo para adaptar mi dieta a mis tiempos de meditación, la he simplificado un montón. Como he escrito en mis anteriores libros, como es Los maestros de la imaginería tibetana, ellos me han enseñado acerca del poder de la combinación correcta de comida. La combinación correcta de comida, en adición con tomar agua natural de manantial, preserva la energía dentro de los chakras y los meridianos y nos hace sentir llenos de energía y de vibración positiva. Una de las predicciones fascinantes hechas por estos maestros tiene que ver con la capacidad de nuestro cuerpo de absorber las enzimas de la comida y una más alta vibración y energía para nuestras células. Más de 20 años atrás, los maestros me dijeron que el periodo del 2015 al 2030 se llamaría o es referido como los años de los líquidos. Esto tiene que ver con dos importantes cambios que están pasando o por los que va a pasar dentro del cuerpo humano. El primer cambio es el agua que bebemos. Nuestros cuerpos eventualmente y gradualmente rechazarán más y más los tratados de químicos del agua potable y la falsa mineralización en el agua vendida en los supermercados. Si no tenemos acceso a agua natural de montaña, de manantial, necesitaremos encontrar una fórmula para reestructurar el agua que bebemos para nosotros mismos. En mis talleres, especialmente en el de Imaginería del Corazón, enseño algunos métodos para reestructurar el agua. El segundo cambio es la comida que comemos. Necesitamos comer menos y menos comida sólida y gradualmente incrementar más y más nuestra ingesta de jugos y smoothies llenos de nutrientes naturales y antioxidantes. Nuestro estómago y nuestro hígado no pueden lidiar con grandes cantidades de comida sólida, ya no más.
nuestras vibraciones corporales se volverán más altas. Y la comida líquida ha hecho un parteaguas en alcanzar una vida saludable. Como resultado, mi dieta se ha vuelto muy simple. Me preparo un smoothie para mí mismo después de terminar mi meditación de la mañana y un plato de vegetales y aceitunas por la tarde. Totalmente he eliminado casi en su totalidad el pan de mi dieta y lo he reemplazado con proteína vegetal poderosa y buena, como el aguacate, la quinoa, las habichuelas verdes, habichuelas rojas, frijoles, semillas de chía, hemp seeds, no sé a qué se refiere, y muchas nueces, macadamia, nueces de la India, pine nuts, walnuts y más. Gradualmente y lentamente he comenzado a incorporar estos cambios en mi vida desde el comienzo del 2015. Ellos vinieron a mí en una forma natural, sin analizar o sin estar pensando que tenía que hacer esto. Mientras viajaba extensivamente alrededor del mundo, un número más y más alto de personas en mis talleres, conferencias y entrevistas han reportado experiencias similares, de cambios similares. Mi dieta me provee con una luz en mi modo de vivir, es como decirlo de alguna manera, en combinación con meditación correcta o ejercicio, me da la claridad para ver, sentir y percibir la vida en mi máxima capacidad. Viendo sobre nuestros pensamientos, observándolos. Antes de describir la reunión que mencioné previamente, necesito compartir algo de algo que encontré importante, descubrimientos que he tenido a través de mi vida espiritual. Durante mi temprana infancia yo solía pasar horas en las ramas de los árboles en el jardín de mis abuelos. Y estaba consciente de la verdad, o podría decir instintivamente sabía la verdad. Sabía que tenía acceso a una puerta de energía, un portal o una puerta que se abría automáticamente y me mostraba quién realmente era. Y cuando yo estaba en paz y armonía y en amor y en confianza, y rápidamente me daba cuenta de que vivimos basados en un set de creencias y patrones que continuamente manufacturan pensamientos repetitivos de deseos y deseos dictados por nuestros egos. Los años de educación, desde 3 años en las universidades y numerosos entrenamientos me han probado que la mayoría de las personas viven solamente en la superficie de quienes realmente son. Su entendimiento y actividades son en esencia centrados en sus intereses personales. La humanidad ha estado continuamente luchando para adaptarse a su propia realidad. Y me puse a observar cuidadosamente y directamente a través del centro de estas luchas el comportamiento de mi familia, de mis amigos, de las personas alrededor de mí, y me di cuenta de que la actividad de mi mente seguía siendo parte de mi ego, a pesar de que el pensamiento fuera positivo o negativo. El primer paso en entrar en un estado de no mente era enfocarme en un mantra específico. El estar cantando mentalmente un mantra me ayudaba por un tiempo
y era capaz de clarificar mi mente y centrar mi atención en un pensamiento primario dado por el respectivo mantra. Pero no era suficiente. Rápidamente me di cuenta del hecho de que mi mente se había reformado en una especie de cosa mecánica. Se había cerrado y era incapaz de ver más allá del ejercicio que estaba haciendo. Algo se perdía de esta actividad espiritual. Y me tomó una buena cantidad de años encontrar qué estaba perdiendo, qué link era el que estaba perdiendo. Y tenía que pasar a través de los continentes, tuve que pasar a través de experiencias diferentes, de diferentes técnicas, de escuelas ancestrales y meditación. Y tuve que trabajar con maestros de diferentes escuelas espirituales antes de encontrarlo. Y esa conexión, ese link, es el corazón. Cuando no conectamos la mente con el corazón, el mantra que cantamos no tiene significado. Y había ido en diferentes etapas de entendimiento en el camino de despertar. Y si la mente y su actividad no era la correcta, entonces, ¿en qué camino podía progresar en la búsqueda de Dios? Debería tratar el camino de la renunciación y rechazar todo lo relacionado con este mundo. Pues bueno, entonces todo lo que era falta de confort, la rapidez, ¿no? Abstención y práctica de retraerme a mí mismo, disfrutar de la nada alrededor de mí, quizás convertirme en un fanático religioso y perderme de la vida. ¿No sería esto un acto de violencia contra mi propio cuerpo? Y traté por un largo tiempo de entender la naturaleza de los pensamientos. Las palabras de San Isaías, el solitario, resonaban en mi corazón y en mi espíritu. Este místico, quien vivió en Equetis, en Egipto, alrededor del 370 a.C., había dicho que cuando tenemos un exacto conocimiento de la naturaleza de nuestros pensamientos, solo entonces somos capaces de reconocer esos pensamientos que nos dan problemas en nuestro intelecto y que nos hacen flojos. Para mí, esta era una cuestión de vital importancia y particular importancia, que yo tenía que lidiar con eso en una base de día a día. Aunque mi tiempo de meditación había incrementado de 1 hora hasta 4, incluso 5, aunque tenía periodos y pasaba periodos de tiempo sentado en completo silencio, siempre tenía constantemente empujes de mis pensamientos fuera de mi mente, periodos de profunda meditación alternados y oscilados con pensamientos aburridos, memorias, y desesperadamente trataba de enviarlos afuera o mantenerlos bajo control con mi poder de voluntad. Un par de veces incluso imaginaba una espada hecha de luz y cualquier cosa que venía a mis pensamientos o de mi memoria, usaba la espada para noquearlos y ponerles fin a su existencia. Intuitivamente pensaba que tenía la sensación de que no estaba haciendo la cosa correctamente. La solución no era pelear con mis pensamientos. La solución no debía ser una violenta. Destruir un pensamiento es bárbaro y agresivo y en su núcleo tiene la misma energía de atacar y destruir cualquier otra cosa. La solución era transformar la energía detrás del pensamiento, mirarlo dentro, mirar lo que es el apego
imparcialmente y abrir mi mente en vez de suprimir y controlar. Mis años de búsqueda. Si la actividad de la mente no me ayudaba a reunirme con el infinito espíritu, entonces debería de haber, o cuál podría ser, el mejor acercamiento en mi ardua búsqueda para despertar mi espíritu. Debería de escoger el camino de la imitación. Debería enfocarme todos mis esfuerzos en copiar el camino de Jesús, o el camino de Buda, Babaji o Yogananda. Debería seguir los ejercicios de los maestros tibetanos o las vidas de los grandes padres y madres místicos que vivieron casi 2000 años atrás en Egipto, en Siria, Chipre, Grecia. O debería seguir el camino de Sufi, el místico persa Rumi, en sus famosos escritos espirituales que han enseñado a sufis a alcanzar su meta de estar en verdadero amor con Dios. Yo sabía que el paso más importante era cachar los subtítulos de mi ego, sin identificarme a mí mismo con ellos. Todos los años de búsqueda, meditación, de leer cientos de libros espirituales, significaban nada si no era capaz de reunir mi ego o de hacer las paces con mi ego sin pelearme con él. El místico Sufi Rumi usaría el término Rao o hombre de lo externo cuando se refiere a las personas que viven sin seguir ningún camino espiritual. Y usa el término ripe o gente del corazón cuando se refiere a los místicos o personas que están en el camino de la realización divina. ¿Por qué San Agustín nos dijo: no miren afuera y regresen dentro de nosotros, regresen dentro? Él dijo que debíamos ir adentro, así que debe haber una razón para ese conocimiento, esa iluminación. Más allá de todos los consejos espirituales y todos los comentarios hechos por los místicos santos y los grandes maestros, me di cuenta de que un fuerte y poderoso deseo y que podía entrenar cualquier mente para ir más allá de las condiciones. Sin embargo, una mente entrenada sigue existiendo solo como otra mente, cualquier otra mente. Sigue siendo la mente. A través de mi mente entrenada, yo seguía siendo incapaz de conocer lo desconocido. Continuos años de búsqueda me llevaron a una conclusión clara en orden de entrar en lo desconocido. Yo debía abandonar y dejar todo lo que había aprendido de los sistemas espirituales, escuelas y los místicos y los maestros. Mis deseos y esfuerzos, mi voluntad y aspiraciones no habían traído la armonía y la paz, el balance y la belleza que el nirvana promete. Ni siquiera me habían llevado a ningún nirvana. El único tiempo que sentía que realmente había alcanzado un estado de paz y felicidad o libertad de cualquier disturbio eran los momentos cuando mi mente estaba quieta, sin estar chateando. Me daba cuenta que cuando mi mente estaba completamente quieta, la conciencia dentro de mí crecía amplia y proporciones infinitas. Mi cuerpo y mi espíritu se podían unificar
más allá del tiempo y el espacio, evitando cualquier conflicto y desapareciendo o haciendo la desaparición de mi ego posible. Sorprendentemente encontré este estado de paz y armonía utilizando solo mi atención. La clave para mí estuvo en solamente observar, atestiguar y observar sin interferir con ninguna de las cosas que entraban o salían de mi mente. Me di cuenta que este estado de vigilancia es nirvana. Nirvana no es un lugar específico, una localidad específica, sino un estado particular de ser. Esta fue una revelación para mí en el sentido de que había realizado dos cosas importantes. Primero, y más importante, los maestros, los místicos, los instructores de todos los métodos que había usado hasta ese momento de mi existencia solo habían servido como una preparación antes de arribar a la experiencia real. Y segundo, esto era enorme. Esto lo tenía que hacer solo, nadie lo podía hacer por mí. Era mi trabajo para hacer, y los maestros y los métodos me habían ayudado hasta este punto de mi existencia. Pero tenía que ser mi experiencia, no la experiencia de los maestros. Esto me abrió a una nueva manera completamente diferente de ver las cosas. Se volvió fresco cada día y fui una nueva persona cada mañana cuando abría mis ojos. Lo que Jesús había dicho acerca de renacer una y otra vez o renacer de nuevo, vino a ser algo muy claro para mí. Estaba viviendo en Canadá en el tiempo en el que en ese tiempo y podía meditar cada mañana en mi pequeño jardín debajo de un enorme árbol de maple. De repente mi vida se convirtió en tan nueva, tan fresca, tan llena de presencia, que como nunca había estado antes, y fue como si yo hubiera despertado de un sueño extendido y prolongado, donde sentado debajo de mi árbol de meditación podía acercarme a cada evento sin ningún juicio o apreciación, sin críticas o aprobaciones, y solo estaba ahí haciendo nada. La revelación de hacer nada fue muy importante para mí, así que la usé para muchas cosas en mi vida en ese tiempo. Aunque yo solía viajar muy seguido, enseñando métodos de meditación a algunos grupos en todo el mundo, mi trabajo principal era manejar un departamento en el aeropuerto de Toronto. Y tenía que hablar con cientos de personas cada día. Desde un punto de vista espiritual, estaba en medio del caos y mi revelación tuvo un profundo impacto en mi trabajo. De repente me di cuenta, fui consciente de mi propio automatismo y estaba más consciente de todas las acciones que hacía inconscientemente o involuntariamente, y funcionaba como una parte de un gigantesco mecanismo sin personalidad y carácter. Mi carisma era puro ego. Rápidamente y sin esperarlo, yo era capaz de cambiar y salirme de ese mecanismo, capaz de ver cada movimiento sin juzgarlo. Escuchando más allá de la dualidad. Aprendí a escuchar y ver más allá del análisis de mi mente. Como la verdadera función de la mente es dividir, fragmentar y analizar, cada vez que estaba en un estado de no mente, podía desarrollar otra forma de escuchar y percibir el mundo alrededor de mí. Era capaz de escuchar
un todo, no solo una mente. Conforme este nuevo proceso, o dentro de este nuevo proceso, descubrí otra característica preciada. Yo podía detenerme de juzgar y analizar a las personas que hablaban. Las palabras que llegaban a mí o las acciones en las que estaba involucrado. Incluso cuando tenía el deseo, podía detenerme y saltar de ahí. Podía solo considerarlo y súbitamente me salía de eso. Se estaba convirtiendo en mi naturaleza, estar más allá de la dualidad. Estamos constantemente en un estado de estar por un estado de hacer. Hacer es alcanzar algo, una realización, un performance y una conclusión. Y estamos consumidos y condicionados por ese hacer. Pero ser es otra cosa completamente diferente. Por al menos 3 o 4 años después de nacer, estamos en solo un estado de ser. Solo somos. Solo vivimos el momento y solo disfrutamos el ahora. Entonces nos movemos en un estado de hacer, actuar, voluntad, performing. Literalmente me sentía como un niño y podía escuchar todo el ruido alrededor de mí sin interferencia, sin juzgarlo. Y podía estar en el trabajo, en medio del aeropuerto y sentir como si estuviera en el ojo del huracán, rodeado de toda esa locura de uno de los más ocupados aeropuertos en el mundo. Y no me importaba en lo absoluto. Estaba en el punto de la central del huracán donde el silencio y la paz habitaba. Y podía ver, sentir y percibir el gigantesco vórtice de movimiento alrededor de mí, pero no me afectaba en nada. Podía claramente sentir la percepción de que estaba en el centro de mi ser. El único método que usé para permanecer en este estado de ser fue la intención y la atención. Cuando usaba mi atención, podía estar en un tipo de estado perpetuo de movimiento. La energía que gastaba en cualquier cosa, pues lo hacía. Y era reemplazado instantáneamente con el mismo nivel de energía viniendo otra vez desde dentro de mí. Así que pues no había gasto de energía, ¿no? Realmente. Y podía acercarme a cualquier cosa con este nuevo método, la pasividad de mi mente y la atención. Atención de cualquier cosa sin involucrar mi mente, sin criticar o aprobar, sin ninguna apreciación o denunciación, sin ningún censor, corte, borrado o editar cualquier cosa que viera. Simplemente era un simple proceso de ver las cosas sin clasificarlas como agradables, desagradables y demás. Pronto fui consciente de mis automatismos y mis repeticiones innecesarias. A través de la atención fui capaz de sentir que el desarrollo de mis acciones sin pensamientos conscientes se empezaban a desvanecer y a desaparecer. Pensamientos, imágenes, deseos e ideas, memorias, remembranzas, similitudes y gustos se fueron volviendo tan raros que cada vez desaparecían más. En este punto, mis pensamientos negativos solo aparecían cuando yo no aplicaba la atención. Esto fue algo interesante, una forma interesante de encontrarme con mí mismo, muy difícil,
puedo decir. Porque miles de pensamientos iban y venían en solo unos minutos bajo la presión de mi desviada e imparcial atención. Había instantes en los que literalmente sentía que estaba vacío, y era la sensación de una nueva libertad, una liberación sin apegos, sin prejuicios de los antiguos patrones de creencias y sistemas. La vacuidad o el vacío de mi mente me daba un boost de energía imprecedente, una frescura, una combinación de vitalidad y de vida, vigor y salud, y un despertar, un florecer dentro de mí. Mis amigos, colegas, familias, estudiantes inmediatamente se dieron cuenta del cambio en mi energía. La progresiva práctica de la atención me trajo una quietud y un nuevo estado de abstenerme de hablar. Aunque mis ojos brillaban, llenos de luz y energía, prefería estar quieto y solo observar con atención todas las manifestaciones de mi ego que me empujaban a través de la competición, ambición, control, dominio, superioridad. Empezaron a desvanecerse y disolverse en el océano universal y la quietud y la paz. Por primera vez solo era como un observador externo. Era capaz de ver claramente y ver las debilidades y la estructura de mi ego. Había escuchado historias acerca de practicantes espirituales y buscadores divinos y místicos y maestros que habían ido a través de un proceso largo y doloroso, donde eran heridos, había una lucha exhaustiva y cansada con su ego. Sin embargo, para mí, el proceso fue en realidad más amigable, más sencillo. Y la alimentación de la mente, formada por años de condicionamiento, se había roto, se había vuelto suave y gentilmente se había desintegrado. El conocimiento interior. Más de 4 años habían pasado desde que yo por primera vez había comenzado a practicar el método de la intención y la atención. Un febrero muy frío, una mañana muy fría, algo sucedió. Sucedió tan pronto como me desperté y comencé a ponerme listo para ir a trabajar. La energía de los inviernos en Canadá es asombrosa. Hay una específica vibración en cada parte del mundo en el tiempo del invierno. Y te darás cuenta que la temperatura afuera es menos 35 grados. Incluso el ambiente está muy agradable adentro. Y eres capaz de oír la quietud, el sonido de la quietud, de los copos de nieve tocando el abrigo, un abrigo blanco de la nieve, como esa nieve, esa alfombra de nieve va cubriendo la tierra. Usualmente me despertaba a las 3:30 am todos los días y empezaba mi día con 3 horas de meditación. En esa mañana, tan pronto como había abierto mis ojos, súbitamente sentí un cambio poderoso en la estructura de mi mente, mi pensamiento. Hasta esa mañana me había despertado y miraba el tipo de pensamientos como aparecían
y desaparecían por un par de minutos. Pero esa mañana me sorprendí de ver que mis pensamientos habían cambiado su patrón usual. Efectivamente había dejado de pensar. No había actividad mental a ninguna, ni hacia el pasado ni hacia el futuro. Podía escuchar el sonido de la carretera muy, muy lejos. Podía sentir la textura de la cama mientras permanecía en contacto con el momento presente. Estaba en perfecta unidad con mi ser. En esta unidad, un sentimiento afectivo y gentil comenzó a manifestarse a través de mi ser. Una conciencia de compasión, calidez, tolerancia, sensibilidad, ternura comenzó a crecer en mí. Y no puedo compararlo con nada que haya sentido hasta ese momento en mi vida. Dejé la casa para ir a trabajar en un estado de conciencia. Y estaba increíblemente afinado con esto y ajustado a el momento específico. Por un par de horas no hubo absolutamente ningún pensamiento y la única cosa que la única cosa que hice fue estar como un observador externo sin apegos que estaba mirándome a mí mismo hacia el mundo exterior. Y pude claramente verme a mí mismo y a las personas con las que entraba en contacto y las personas que entraban en contacto conmigo como si estuviera viendo una película o un sueño. La única diferencia fue que era capaz de conscientemente entender lo que estaba haciendo y era capaz de continuar mis acciones sin ninguna interferencia de mi ego. Fui a casa después del trabajo y entré en meditación. En la meditación pude comprensiblemente sentir todos mis llamados valores y un sentido de valor y todas las formas de comportarme exteriores y todas las máscaras me dejaron para estar conmigo mismo. Esto tomó lugar sin mi influencia o intervención. Solo era una profunda reestructuración de mi mentalidad y mi realidad. La única cosa que importaba era la autenticidad de mi eterna y total presencia en el actual momento, sin memorias, sin pensamientos del futuro. Toda la relatividad del mundo desapareció y mi mente estaba suspendida en un hoyo vacío, un lugar hueco, una apertura que me permitía contactar con el ahora, con el presente. Un estado de despertar de conciencia me trajo a un nuevo nivel de conciencia, de conocimiento interno. El siguiente par de años fui capaz de ver, sentir y percibir a toda la gente alrededor de mí atrapada en la condición de pensamientos y patrones de creencias. Y me di cuenta que la única forma de salir de estos gestos repetitivos y estructuras es aplicar nuestro conocimiento interno correctamente y honestamente. Y también me di cuenta que el camino tan angosto es el del autoconocimiento. El simple pensamiento de que somos o estamos en un camino de autoconocimiento es parte de los interminables caminos del ego de mantener nuestra mente y nuestra autoimportancia muy ocupado. El encuentro.
Nada me había preparado para el encuentro que tendría lugar en octubre de 2015. Más de 20 años habían pasado desde que yo había experimentado el conocimiento interior. No fue una doctrina, una ideología, un principio, fue algo, un poderoso silencio, lo que me hizo encontrar conmigo mismo. El conocimiento interno no puede ser dicho o entregado como un método. Es una experiencia que viene cuando nuestro ego deja de funcionar. Es una conversación con el absoluto, con el universo. Tan pronto como mi ego se convirtió en silente e inactivo, era capaz de abrirme a mí mismo a los poderosos regalos dados por el absoluto. Y comencé esa mañana usual con mi preparación de meditación. Hice una forma avanzada de Tai Chi Chuan, el Yang Style, 85 formas, para 1 hora y media. Y entonces hice ejercicios de movilidad para mi espina, para las piernas, Mahamudra Technique, combinado con un pequeño workout para mis músculos. Mientras no soy un yogi, mientras que no soy un yogi, antes y después de la meditación, aunque no soy un yogi, yo particularmente amo hacer Shirshasana, la postura de parados de pie, pararse de cabeza, que incrementa el flujo de sangre al cerebro y ayuda a mi glándula pineal a limpiarse. Algunas veces durante la meditación tenía una urgencia de acostarme en Shavasana, la postura de Shavasana. Este ejercicio me permitía a mi cuerpo reagruparme y resetearme. Y al final de mi preparación para la meditación, me sentaba confortablemente en la postura de loto o de medio loto, y esta era mi postura de meditación favorita. Sentarme en el límite de un pequeño cojín. Entonces mi espina se podía estar derecha en mi cuerpo, podía permanecer allí por un largo periodo después de estar en esta postura. Y dado mi extenso actividad de estar viajando, no tenía un lugar favorito de meditar. Meditaba con la misma intensidad en cualquier parte del mundo. Sin embargo, cuando el tiempo era agradable, donde quiera que me encontrara, realmente disfrutaba de meditar afuera, en contacto con la tierra y sentir la energía de la naturaleza alrededor de mí. La isla de Chipre, en el inicio del octubre, tenía una fragancia muy muy agradable. El sol brillaba temprano en la mañana y el perfume de las flores es realmente inolvidable. Fui afuera al jardín en la delicada sombra de un magnífico árbol de limón. Me senté en mi meditación, en mi postura, y cerré mis ojos. Mi lengua inmediatamente fue a la posición de Kechari Mudra y totalmente me relajaba y comenzaba a respirar rítmicamente. Años de práctica de Kriya Yoga habían cambiado completamente mi patrón de respirar. Como era usual, después de unos minutos, una energía muy agradable comenzaba a rodear mi cuerpo. Rara vez en mis meditaciones dejaba yo mi cuerpo y me movía al mundo astral.
Generalmente me movía hacia mi corazón y tenía una experiencia viva allí. Sin embargo, este tiempo lo sentía como una llamada de ir afuera de mi cuerpo. Y gentilmente me deslicé fuera de mi cuerpo y me moví suavemente a través de las hojas y las ramas del árbol de limón. Me detuve por un momento y miré abajo a mi cuerpo y por la primera vez, sin ningún tipo de duda, puse mi intención en conocer a Dios. Un increíble y inesperado movimiento vertical comenzó y comencé a cruzar el vasto espacio como nunca en mis anteriores viajes cuando había dejado mi cuerpo. Sentí que estaba viajando muchas dimensiones y universos, espacios cósmicos y mundos. Millones de años luz desaparecían en solo un momento y pasé a través de toda la materia y la energía en tan solo un parpadeo. Mientras me movía, era capaz de percibir distintivamente ciertos ruidos profundos como metales rasgándose unos contra el otro y como papel siendo cortado como por un cuchillo. Y eso pasó un par de ocasiones. Cada sonido estaba asociado y acompañado por un sentimiento muy claro de que estaba cubierto como por un manto. Y perdí la cuenta, pero después del último sonido, el cual fue muy gentil y casi imperceptible, tuve la sensación de que había dejado todos mis cuerpos, que me había vuelto puro, ilimitado y que era la conciencia cósmica, que era una chispa de energía lúcida en conciencia que me podía mover a todos lados en el océano del espíritu infinito. Y un número infinito de chispas similares me rodeaban simultáneamente. Pude sentir mundos y universos conectados conmigo, el verdadero yo y todas las chispitas alrededor. El tiempo y el espacio habían perdido fuerza. Había millones de mí. La chispa de Dios, la inteligencia primaria del universo, se había manifestado en millares de mundos, dimensiones y esferas, pasando a través de mi divina conciencia en un simple momento. Y fui capaz de experimentar: yo soy el que soy. Volver al cuerpo físico me trajo un profundo y poderoso silencio. Incluso, aunque estaba confinado en el espacio de un cuerpo humano, una vez más, estaba consciente de mi contacto con lo divino, con el pensamiento primario de la creación. Me recosté gentilmente abrazando a la Madre Tierra y lágrimas de gratitud flotaron alrededor de mi cara y me volví uno del humano con la naturaleza, del humano con el infinito, y pude sentir el universo dentro de mí, todo el universo pulsando dentro de mi corazón. Yo soy el que soy. En el siguiente audio, capítulo 5. Lady Ana, el gran avatar del conocimiento en el corazón intuitivo.